La tercera cuestión de la cual les quería hablar es que se va a llevar a cabo la cumbre del G20 en Indonesia, en Bali, el martes y el miércoles de la siguiente semana, es decir, el 14 y el 15 de noviembre, si no me equivoco, es martes y miércoles. Y desde que yo hacía videos en abril, en marzo, ya se empezaba a hablar de la cumbre del G20, específicamente pues después de la invasión de Rusia a Ucrania. Pues obviamente muchos países occidentales no querían que fuera Vladimir Putin a la cumbre y presionaron a Widodo, que es el presidente de Indonesia, para que desinvitara a Vladimir Putin. Sin embargo, este fue y lo invitó personalmente. También invitó a Volodymyr Zelensky en gran medida como para tratar de mediar. Ustedes saben que hay muchos países como Erdogan de Turquía, más bien no muchos países, bueno sí, muchos países y muchos representantes de Estado, como Erdogan de Turquía, como Macron de Francia, como Widodo de Indonesia, inclusive en algún punto lo intentó Olaf Scholz, el canciller alemán, de tratar de ser los países que arreglen el problema y que se metan en medio de Ucrania y de Rusia para mediar y que se llegue a un acuerdo de paz. Obviamente todos han fracasado, unos más que otros. Turquía ha tenido muy buenos resultados. Se logró el acuerdo para las exportaciones de granos y cereales ucranianos, junto con las Naciones Unidas. Es un personaje muy cercano a Vladimir Putin, cercano en el sentido no de amistad, sino de, pues es un presidente, es un país, Turquía, que se lleva bien en general con Rusia, y Turquía ha actuado como la conexión entre Occidente y Rusia. O sea, hay que recordar que Turquía es miembro del bloque de la OTAN y Turquía tiene uno de los ejércitos más poderosos del bloque de la OTAN. Creo que es el segundo, peregrinos, después del de Estados Unidos. O sea, Turquía es una potencia militar impresionante. No crean que estamos hablando de un país chiquito. Que por cierto, el Producto Interno Bruto de Turquía, si no me equivoco, es parecido al de México. O sea, de alguna forma somos como muy parecidos entre México y Turquía en el tema de las economías. Pero a niveles militares Turquía está a años luz. Les digo, me parece, y me podré equivocar, pero me parece que es el segundo más importante del bloque de la OTAN. Mi primer en vivo, José Luis, saludos, gracias por estar aquí, un abrazo a todos y a todas, otra vez, muchas gracias por estar viéndome por tantos minutos, de verdad se los agradezco muchísimo. Déjenme dar un traguito de agua porque se me está acercando la garganta. Entonces, bueno, precisamente de la cumbre del G20 les quería hablar porque ya se dio a conocer que Joe Biden y Xi Jinping en estos momentos está siendo muy inteligente, me parece a mí, no acercándose del todo a Estados Unidos y sacando mucha ventaja comprándole energéticos muy baratos a Rusia, pero tampoco de alguna forma apoyando directamente a Rusia en contra de Ucrania y de Occidente. Es un país hermético, China, que en estos momentos ser hermético prácticamente significa estar apoyando a Rusia. O sea, en estos momentos China se interpreta como que está apoyando más a Rusia que Occidente, pero en términos reales, objetivos, China está en medio. China no se quiere meter en problemas. Lo único que le interesa a China es pelear la hegemonía mundial a Estados Unidos, y me parece que en eso ha sido muy claro Xi Jinping. Quiere un nuevo orden mundial, derrumbando al orden mundial impuesto por Estados Unidos y Occidente. Y precisamente por eso, peregrinos, les quería hablar de que se espera que el 14 de noviembre, dentro de la cumbre del G20, que, o sea, imagínense, van 2 días todos los presidentes de los 20 países más ricos del mundo, o de las 20 principales economías del mundo, y ahí están conviviendo durante 2 días. Se ven diario, se saludan. Es una muy buena oportunidad para cabildear, para negociar, para platicar con tus contrincantes, con tus competidores, también con tus aliados. Es una muy buena oportunidad para eso. José Luis, muchísimas gracias, enviaste 71 estrellas. No, pues muchísimas gracias, un abrazo para ti.
Y gracias a todas las personas que están viendo. Gracias, José Luis. Un abrazo para ti. Entonces, bueno, se saludan, están ahí conviviendo, inclusive muchos desayunan juntos, se encuentran en los pasillos. Imagínense que ustedes van a una conferencia con muchas personas que admiran, con muchas personas que conocen, e inevitablemente se los cruzan, platican un poco de temas que tengan con ellos, y algo así es lo que va a suceder entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Van a aprovechar, en estos momentos es muy difícil que Xi Jinping sea invitado a Estados Unidos, y es complicadísimo que Joe Biden sea invitado a China, simple y sencillamente porque a los dos mandatarios no les conviene que los vean juntos. Entonces tienen el pretexto perfecto de la cumbre del G20 para decir, ok, yo platiqué con Xi Jinping va a decir, yo platiqué con Joe Biden, nos encontramos, nos saludamos y hablamos sobre los temas que nos competen a China y Estados Unidos. Entonces dicen que específicamente el tema, que además de Ucrania, obviamente saben que Ucrania va a ser el tema de la cumbre del G20, que por cierto Volodymyr Zelensky me parece que va a participar con una transmisión vía virtual. No va a estar presente, pero de manera virtual me parece que va a dar un mensaje en la cumbre del G20. Vladimir Putin ya se confirmó que no va, y esa noticia se las estaré dando en los próximos días. Todo al respecto de por qué no va y cuál fue la decisión que tomó el Kremlin, por qué no va Vladimir Putin exactamente, eso se los estaré comentando en un video próximamente. Pero el tema es que se van a reunir Xi Jinping y Joe Biden en esta cumbre del G20. Van a estar reunidos por un tiempo, no han dicho cuánto. Yo intuyo estas reuniones, digamos, dentro del marco de una cumbre internacional, pues puede durar una hora y media, y discutirán específicamente, según DW, cómo manejar responsablemente el tema de la competición entre Estados Unidos y China. Lo que significa es que pues, Estados Unidos finalmente tiene los argumentos y tendrá las herramientas para frenar a China, y China tendrá también sus argumentos y sus herramientas para que Estados Unidos disminuya su hegemonía en el mundo, y cada uno puede competir por ese puesto que ahora tiene Estados Unidos. Pero, o sea, el tema es que nunca ese enfrentamiento por la hegemonía mundial, que nunca llegue a tonos militares. Eso es precisamente de lo que se va a hablar. Y bueno, les leo rápidamente la nota. Dice: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping el 14 de noviembre en Bali, Indonesia, en el margen de la cumbre del G20. Así lo anunció la Casa Blanca este jueves, en un momento de alta tensión entre las dos superpotencias. Tensión entre ellos. No tiene que ver Rusia ni Ucrania. Tensión entre ellos por el liderato mundial, por la hegemonía, que como ustedes ya saben la tiene Estados Unidos, la quiere China, y eso es completamente válido, pero lo que ambos quieren es, digamos, poner las reglas de esa competencia. Ahora, una Guerra Fría 2.0, pues habrá que ver, pero se espera que se puede dar una Guerra Fría 2.0. Así fue como empezó la Guerra Fría 2.0, peregrinos. Gana Estados Unidos y los aliados, entre ellos la URSS, le ganan a los nazis. Después de eso, acuerdan ellos una competición directa entre ambos para ver quién se queda con la hegemonía mundial, y pues que gane el mejor. Ganó Estados Unidos. A final de cuentas, se disolvió la URSS, se impuso un sistema capitalista, de libre mercado, de economías menos controladas por el gobierno, un sistema democrático, etcétera, etcétera. Eso es algo que se quiere cambiar por China y por Rusia, pero principalmente por Rusia. Dicen los dos líderes que se reunirán por primera vez cara a cara desde la elección de Joe Biden, discutirán cómo manejar responsablemente la rivalidad entre Estados Unidos y China, mientras intentan trabajar juntos donde los intereses coincidan, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan, Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, y Joe Biden... Y eso no lo digo yo, o sea, lo dicen prácticamente todos los geopolitólogos importantes del mundo, que Joe Biden es buenísimo en la estrategia para las relaciones internacionales. Buenísimo. Entonces,
En aquellos momentos Joe Biden, por ejemplo, conoce perfectamente el Medio Oriente, cómo lo debe de manejar. Por eso muchos dicen es que cómo se está peleando con Arabia Saudita, y luego recuerdan que está Joe Biden en la presidencia y dicen, bueno, algo él debe de saber, porque es experto específicamente en esta región de Medio Oriente y el Golfo. Pero a lo que iba es que cuando él fue vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama, se reunió muchísimas veces con Xi Jinping, muchísimas. Porque en esos momentos China se estaba, no digamos que el aliado de Estados Unidos por excelencia, pero sí se estaba posicionando como un importante socio comercial. En esos momentos China iba despegando y no era para nada lo que es ahora, pero se veía que iba a hacerlo. Entonces, bueno, dicen Biden y Xi, que ya hablaron varias veces por teléfono y videoconferencia, también abordarán una serie de temas internacionales y regionales. Yo estoy ansioso por ver esa foto, peregrinos, de los dos saludándose. A mí yo soy, ustedes saben, yo amo el mundo de la geopolítica. Para mí la diplomacia es algo increíble. O sea, a mí me encanta ver a los presidentes saludándose, porque entiendes mucho. Tú entiendes mucho el lenguaje corporal de los presidentes, y tú ves ahí la experiencia que tienen los presidentes. Por ejemplo, rápidamente les platico. Cuando Donald Trump, no sé si recuerden, se reunió con Vladimir Putin, Vladimir Putin lo hizo pedazos, diplomáticamente hablando, porque Vladimir Putin a final de cuentas es un político. Donald Trump es más, bueno, ahora ya quién sabe, ya tiene muchos años metido en esto, pero en aquel entonces era más empresario que político, y eso se vio. No sé si recuerdan aquella imagen tan icónica de que iba Angela Merkel con los líderes europeos al frente y Donald Trump iba como en segunda fila, y él como que los abre y se mete. Todo ese tipo de cuestiones a mí me encanta verlas, porque te das cuenta fácilmente de cuál es el diálogo que tiene ese país. Ahora, uno de los presidentes más difíciles de leer es precisamente Xi Jinping. O sea, ustedes lo ven igual, con su misma cara siempre. Esté con Vladimir Putin, esté con de las islas, se me fue el nombre. Bueno, ahorita, pero a lo que voy es que puede estar con un líder mundial muy importante o con un líder que no es tan famoso a niveles internacionales, pero Xi Jinping siempre tiene la misma cara. Entonces yo estoy muy ansioso de ver cómo se saludan, cuál es el diálogo corporal en las cámaras. Después ya adentro, pues seguramente se van a dar con todo, discursivamente hablando. Entonces dice, lo que quiero hacer con él cuando hablemos es determinar el tipo de líneas rojas que se deben de respetar, dijo el líder demócrata este miércoles en Washington, o sea, Joe Biden. Quiere decirle a China cuáles son las líneas rojas que China no debe de cruzar, y no cruzando esas líneas, China puede hacer lo que sea para intentar robarle el primer lugar como la potencia mundial a Estados Unidos. Y seguramente China también le va a poner las suyas a Estados Unidos. Ahora, aquí va lo siguiente. La doctrina sobre Taiwán no ha cambiado en absoluto, reiteró Joe Biden, quien evitó reformular declaraciones anteriores que había irritado a Pekín, según las cuales las Fuerzas Armadas estadounidenses defenderían a Taiwán si la isla fuera atacada. Entonces, ustedes recuerdan este mensaje que dio Joe Biden, en el cual aseguró que defendería sí o sí a Taiwán con el ejército estadounidense si China quiere anexionarla por la fuerza. Entonces, van a hablar seguramente de eso. Y dice, Xi ganó un tercer mandato en el Congreso del Partido Comunista Chino el mes pasado, lo que consolidó su estatus como líder chino más poderoso desde Mao Zedong, que eso ya también se los he mencionado yo en videos anteriores. Dice, esto generó preocupación en Taiwán y en Washington de que China redoble sus esfuerzos para anexionar a la isla. Pues claro, o sea, Xi Jinping lo dijo así directamente. Yo vi gran parte del discurso de Xi Jinping cuando tomó el poder en el Partido Comunista Chino por tercera ocasión, que por cierto estaba prohibido. Solamente podían estar 2 mandatos. Entonces con esto pues Xi Jinping consolida
muchísimo su poder dentro de China. Y lo que dijo directamente Xi Jinping es que tiene dos cuestiones principales. Y esto ya se los dije, pero se lo recuerdo. La primera es que China quiere tener un ejército a la altura del estadounidense. Y segundo, que va a fortalecer la política de una sola China, lo que significa que va a redoblar sus esfuerzos para anexionar todavía más a Hong Kong y a Taiwán. Obviamente eso significa peligro para Estados Unidos y para la Unión Europea, y por eso a partir de ahí la Unión Europea inmediatamente se puso a trabajar y dijeron: no queremos que nos pase con China lo que ahora nos está pasando con Rusia, y nos vamos a desentender o tratar de alejar lo más que se pueda económica y comercialmente de China.